Muy buenas noches con todos. Doy gracias a Dios por estar aquí en esta noche y compartimos algo muy interesante. Me estaba contando el pastor Alex y lo estaba escuchando que ustedes tienen una ahijada en Huanta. Bueno, yo tengo un ahijado también, ¿no? Y para mí es una alegría el poder cada mes tenerle presente, sostenerle en oración y también aportar para su educación. Así que, hermanos, les felicito por esa decisión de poder apoyar a un niño o a una niña en su educación, y no solamente en su educación, sino que también que conozcan a Cristo. Y eso realmente es algo que nos llena de gozo, de alegría, y que tenemos algo en común, que compartimos y estamos orando por un niño ayacuchano. Amén. En esta noche me han pedido compartir un tema que tiene que ver con las misiones y el desafío de la ciudad. Es importante entender que hoy, en todo el mundo, la mayoría de la población se concentra ¿en qué? En ciudades. Usted se va a dar cuenta que más del 80% o más tal vez de toda la población mundial está concentrada ¿en dónde? En ciudades. Y el hombre y la mujer de la ciudad tiene una manera de vivir distinta a la del hombre o la mujer del campo. Y es importante darnos cuenta que en la Biblia se nos dan modelos muy particulares, cómo alcanzar al hombre de la ciudad, cómo poder llegar a personas dentro de un ámbito urbano. Todos los que estamos aquí vivimos en la gran ciudad de Lima. Lima es una ciudad que algunos dicen ya tiene 10 millones de habitantes. Y 10 millones de habitantes ya es palabras mayores. Pero preguntémonos, de esos 10 millones de habitantes, ¿cuántos realmente conocen a Cristo como su Señor y Salvador? De esos que conocen a Cristo, ¿cuántos están comprometidos con la gran comisión? Pregúntate tú mismo, ¿estoy comprometido con la gran comisión? Llevar el mensaje de Jesucristo a mis familiares, a mis amigos, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo. El deseo de Dios es que cada cristiano, cada uno de nosotros, pueda ser un difusor de las buenas nuevas. Esto es bien interesante cuando nosotros vamos al libro de los Hechos. Y vemos, y les pido que abran sus Biblias en Hechos capítulo 11, versículos del 19 al 26. Y este pasaje lo hemos escogido particularmente por lo siguiente, porque en este pasaje nosotros vamos a descubrir toda una estrategia para alcanzar una ciudad. Y aquí la Biblia nos habla de una ciudad muy particular, la ciudad de Antioquía. La ciudad de Antioquía era la tercera ciudad dentro del Imperio Romano, en el primer siglo después de Cristo. La primera ciudad era la ciudad de ¿qué? De Roma. La segunda era la ciudad de Alejandría, en Egipto. Y la tercera ciudad más importante era la ciudad de ¿qué? De Antioquía. Y es importante lo que dice la palabra en Hechos capítulo 11. Entonces dice la palabra: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles les ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y ¿qué más? Y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé
que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. Hasta ahí la lectura. Es importante ver que hay todo un proceso que hoy día nosotros podemos seguir de cómo llevar la palabra, cómo ganar a la gente dentro de la ciudad. Es importante ver, miren el versículo 21, dice el versículo 19, los que habían sido, ¿qué? Esparcidos, ¿no? Dice que comenzaron a hablar, primeramente a los judíos, pero entre ellos algunos comenzaron también a hablar, ¿a quién? A los gentiles. Ahora, lo primero que tenemos que darnos cuenta es, si nosotros queremos que las personas puedan conocer a Cristo, lo primero que tenemos que hacer es compartir la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios. Si hay algo que la Biblia enfatiza, es que el Señor Jesucristo, antes de partir de este mundo, nos dejó una gran ¿qué? ¿Y cuál es esa comisión? Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahora, ese es un mandato del Señor. Es una comisión que Dios la ha dejado no solamente para el pastor, para los líderes de la iglesia. Es una tarea, es una comisión que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Dios quiere que cada uno de nosotros podamos compartir la palabra de Dios. Que cada creyente sea un misionero, una misionera, un predicador, un portador de la palabra de Dios. Y aquí la Biblia, ¿qué cosa nos está diciendo? Que estos hombres y mujeres que conocieron al Señor y que comenzaron a ser esparcidos, que tuvieron que huir por causa de la persecución, comenzaron a hablar de Jesucristo por los diferentes lugares por los que les tocaba ir. Lo primero que tenemos que hacer si queremos ganar una ciudad para Cristo es tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que compartir el Evangelio. No podemos quedarnos callados. Tenemos que hablar, tenemos que compartir. Pregunto, ¿estamos haciendo esa tarea? ¿Estamos hablando con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos? Uno de los grandes problemas hoy en día es que hay muchos cristianos que nos quedamos callados. Muchos cristianos que no hablamos de Jesucristo. Podemos hablar de fútbol, podemos hablar de política, podemos hablar de muchas cosas, pero no compartimos el mensaje más hermoso, más importante, el mensaje transformador del Evangelio, el mensaje de Jesucristo. Y es tu tarea, tu misión, tu responsabilidad, hablar de Jesucristo. ¿Sabes qué? Una de las cosas que el Señor va a demandar de nosotros cuando estemos delante de Él, más allá de cómo te comportaste, si fuiste fiel o no fuiste fiel a Él, una de las primeras preguntas que Jesucristo va a hacernos a todos los creyentes es: ¿hablaste de Jesucristo a tus padres, a tus amigos,
a tus vecinos, a tus parientes cercanos? ¿Les llevaste el mensaje? ¿Cumpliste la gran comisión? Vemos que lo primero que vemos aquí en la iglesia de Antioquía fue de que las personas, los hombres y mujeres que salieron de Jerusalén, comenzaron a hablar de Cristo. Si queremos ser una iglesia misionera, si queremos ver esta iglesia llena de gente, si queremos abrir otras obras, lo primero que tenemos que hacer es: Señor, abre mis labios, abre mi corazón, para que yo pueda compartir de Cristo, para que pueda hablar de Jesucristo a mis familiares, a mis amigos, a mis vecinos, para que esta iglesia pueda difundir el mensaje del Evangelio. La gente no va a conocer a Cristo si nosotros no hablamos, si nosotros no compartimos. Los pastores, los líderes, vamos a hablar, vamos a enseñar aquí adentro, pero cada uno de ustedes puede hablar a muchísimas personas a las cuales el pastor, el líder, la radio, la televisión no llega. Ustedes pueden llegar a muchísimas personas, pero necesitas delante del Señor decir: Señor, yo quiero hablar de Jesús. ¿Amén? No les escucho. ¿Amén? Ahora sí mejor. Ahora, una segunda cosa es ver que estos hombres y mujeres que compartían el mensaje, dice la palabra, y la mano del Señor, versículo 21, estaba con ellos, y un gran número creyó. Y me gusta el énfasis que hace el texto: creyó y se convirtió al Señor. ¿Sabes qué? ¿Cómo lo interpreto esto? Segundo aspecto: fruto de esa pasión, fruto del testimonio, del mensaje de los hermanos, hubieron genuinas conversiones. Genuinas conversiones. Ahora, detengámonos por un momento. ¿Ustedes saben lo que es un producto Bamba? ¿Saben lo que es un producto Bamba? ¿Sí o no? Parece, pero ¿qué? Pero no es. Bonitas zapatillas, ¿no? ¿No? Y dicen: ¿qué marcas son? Adidas. Ah, ¿no? Parecen, pero no son, ¿no? De repente te ponen un reloj, ¿no? Y es Ocasio, ¿no? Pero no es Casio, ¿no? Ocasio. Se parece, pero ¿qué? Pero no es. ¿Saben qué? Hoy en día hay mucha gente que asiste a las iglesias. Hay mucha gente que llena las iglesias. Pero, pregunta, ¿son personas que realmente han tenido una genuina experiencia de conversión? Por eso la palabra dice: estas personas, un gran número, creyó. ¿Y qué? Hay mucha gente que cree. Sí, yo creo en Jesús. Sí, yo creo en la palabra. Pues no se convierte. No se convierte. Convertirse, ¿qué cosa quiere decir? Cambiar un estilo de vida. Convertirse es pasar de las tinieblas a la luz. Convertirse significa: Señor, voy a dejar de hacer lo malo, voy a comenzar de hacer lo bueno. No voy a ser más desobediente, voy a obedecerte a ti. Señor, quiero que en mi vida haya un cambio radical. Quiero comenzar una nueva etapa en mi vida. No es solamente voy a asistir a la iglesia, voy a ir cada domingo. No, es un cambio que implica mi manera de hablar, mi manera de comportarme, mis decisiones, la manera como pienso, cómo actúo. Una genuina conversión, un genuino cambio de vida. Eso es lo que se produjo por la predicación de estos hombres y mujeres. Y cuando tú, mi querido hermano, lleno del Espíritu de Dios,
compartes la palabra y la compartes con amor, en oración, lo que vas a producir son conversiones genuinas. No solamente gente que dice, sí, voy a ir a tu iglesia, sí, voy a participar de tu reunión. No, sino gente que se acerca a Cristo y que experimenta una transformación, un cambio en sus vidas y se convierten en genuinos discípulos de Cristo. Lo segundo que vemos aquí, que sucede y que permite que surja una iglesia en la ciudad, es genuinas conversiones. Yo te pregunto, ¿cuántas veces podemos ver en nuestra iglesia la gente que viene, que asiste cada domingo? Hay muchos que solamente son asistentes. Hay otros que son genuinos creyentes. ¿Qué cosa es lo que hace a una iglesia fuerte? ¿Qué cosa es lo que hace que una iglesia impacte al mundo? Genuinas conversiones. Y Dios lo que quiere es que entre ustedes, en la iglesia, con nuestra predicación, podamos ver hombres y mujeres transformados, que crean y que se conviertan a Cristo, que dejen lo malo y que comiencen a hacer lo bueno. Que haya un cambio en sus vidas, en sus familias, en su trabajo, en su manera de pensar y en su manera de vivir. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que se produjo en esta ciudad, en Antioquía. Y miren el versículo 22. Dice, y llegó la noticia a los oídos de la iglesia de Jerusalén, e inmediatamente enviaron a Bernabé. Y Bernabé fue hasta Antioquía. Y cuando llegó Bernabé, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a que todos con propósito de corazón permanecieran ¿qué? Fieles al Señor. Tercera cosa, vemos que todos los creyentes que estaban ahí fueron exhortados a ser fieles. Fieles al Señor. ¿Y qué significa ser fiel al Señor? Obediente, piadoso, fiel. Señor, voy a seguirte fielmente. Cada día, en cada instancia, voy a seguirte, voy a obedecerte, voy a entender que tú eres el jefe y que yo voy a seguir a mi jefe, a mi Señor Jesucristo. Eso fue lo que hizo Bernabé. Bernabé, al ver que habían genuinas conversiones, hombres y mujeres que habían sido transformados por el poder de Dios, simplemente Bernabé les dijo, hermanos, manténganse fieles. ¿Por qué? Porque muchas veces, como cristianos, comenzamos bien, pero después de un tiempo nos desanimamos, nos desalentamos y nos desaparecemos. Y todo ese entusiasmo inicial se va. Como alguien dice, gozamos del primer amor y después que se va el primer amor se acabó todo. ¿Te acuerdas de ese hermano, de esa chica, de ese muchacho que venía a la iglesia? ¿Dónde está? No lo vemos más. Y vemos solamente la banca vacía, el sitio vacío. Bernabé, cuando llegó, exhortó a cada uno de la iglesia, hermano, Dios te ha salvado, Dios te ha dado una vida nueva, mantente fiel, mantente fiel. Cada día, cada instancia, en cada decisión, sé fiel al Señor. Hace poco hemos tenido los Panamericanos y los Parapanamericanos. Y una de las competencias que a mí me gustan más, ¿saben cuál es? La maratón. ¿Por qué? Porque en la maratón no gana el que sale raudo y corre, sino el que gana es aquel que se mantiene, ¿qué? Firme hasta el final. ¿No? El que mantiene el mismo ritmo hasta el final. Y qué lindo ver de que en esta oportunidad la maratón
la ganaron los peruanos. Los 2 peruanos la ganaron la maratón. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda la carrera, se mantuvieron firmes. Mantuvieron el mismo paso. Hermano querido, hermana querida, permíteme mirarte a los ojos y decirte algo. Cristo tiene una corona para ti y para mí. Y quiere que tú llegues a esa meta. Pero para llegar a la meta necesitamos ser fieles cada día, cada día, cada día. Pero lo bonito es que no solamente vamos a tener una corona en la meta, sino que a lo largo del camino, así como se anima y se alienta a los atletas con palmas, alcanzándoles agua, llamándoles por su nombre, así también el Señor Jesucristo nos anima, nos alienta, nos refresca, nos renueva, para que sigamos adelante, para que no nos quedemos sentados, para que no nos detengamos, para que no perdamos el paso. Porque es triste cuando un corredor pierde el paso, a veces ya no puede volver, ya no toma el mismo ritmo, se acalambra. Por eso necesitamos mantenernos fieles. ¿Qué dijo Bernabé? Manténganse fieles. ¿Estás corriendo fielmente? ¿O tu vida y tu comunión con Dios es como un sube y baja? A veces bien, a veces no tan bien, a veces entusiasmo, a veces me desaliento. Dios quiere una iglesia fiel, una iglesia fiel. Pero no solamente quiere una iglesia fiel. Mira cómo se describe a los siervos de Dios, a los ministros, a los líderes. Dice de Bernabé, versículo 24, porque era varón bueno. ¿Y qué? Y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y aquí vemos cómo se da en 2 líneas una característica de los servidores de una iglesia misionera, de una iglesia que crece, de una iglesia que impacta, de una iglesia que influye en toda una ciudad. ¿Cuál era la característica de estos ministros y particularmente de Bernabé? Dice que era un varón bueno. Y cuando habla de varón bueno, ¿sabes qué cosa se está refiriendo? Un hombre cuyo corazón, cuya vida, cuyo testimonio era bueno. No había tacha en él. Él era un hombre bueno dentro y fuera de la iglesia, correcto dentro y fuera de la iglesia, y un hombre espiritual, un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y aquí algo muy interesante. Cuando uno ministra, uno puede impactar con su vida, con sus actos, pero el impacto más fuerte es el impacto que el Espíritu de Dios hace usando tu palabra, usando tu vida, tocando la vida, los corazones de las personas. Y eso fue lo que sucedió con Bernabé. Un hombre bueno, un hombre que amaba a la gente, que servía a la gente, pero un hombre lleno del Espíritu de Dios. Y cuando hay la combinación de bondad, servicio, una buena actitud y una poderosa vida espiritual, mira lo que dice al final del versículo 24. Y una ¿qué? Gran ¿qué? Multitud se acercó al Señor. Los hermanos que comenzaron a compartir del Evangelio, dice que ganaron a muchos. Pero cuando Bernabé comenzó a ministrar en Antioquía, con su bondad y lleno del Espíritu Santo, la Biblia dice que se acercó al Señor, no algunos, se convirtió una gran ¿qué? Multitud. ¿Por qué? Porque Bernabé no trabajaba en sus propias fuerzas.
porque Bernabé no descansaba en lo que él humanamente podía hacer, sino en lo que el Espíritu de Dios iba a hacer en hombres y mujeres dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. La tarea misionera es una tarea profundamente espiritual. La tarea misionera es una tarea de fe. La tarea misionera es una tarea que Dios hace a través de cada uno de nosotros. Y Dios quiere tomar nuestras vidas para que podamos ser canales del propósito, del mensaje que Él tiene para este mundo. Y Bernabé se convirtió en un canal poderoso para que multitudes en Antioquía conocieran la palabra de Dios. Entonces, tenemos la predicación, tenemos genuinas conversiones, tenemos ministros llenos del Espíritu de Dios, una iglesia que es exhortada a la fidelidad. Y un detalle interesante: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año y enseñaron a mucha gente. Es notable ver de que Bernabé no trabajó ¿qué? Solo. Se realizó un trabajo ¿en qué? En equipo. Y él buscó personas, y uno de ellos fue Saulo, que más adelante lo conocemos como ¿qué? Como el apóstol Pablo. Comenzó a realizar un trabajo en equipo. En equipo. Comenzaron a trabajar en equipo. Si la iglesia de Chorrillos quiere ser una iglesia misionera, una iglesia de impacto, necesitamos trabajar en equipo. No podemos trabajar como llaneros solitarios. No podemos trabajar aisladamente. Necesitamos trabajar en equipo. Y así como lo hizo Bernabé, involucrar a jóvenes, involucrar adultos, involucrar matrimonios. ¿Para qué? Para que podamos llevar el mensaje del Evangelio, para que muchos puedan conocer al Señor. Los resultados son evidentes. En un primer momento, cuando se comenzó a compartir, algunos se convirtieron, genuinas decisiones. Pero cuando llegó Bernabé, con su carácter, un hombre lleno de Dios, después toda una multitud se añadió a la iglesia. Y hermanos, esto es lo que Dios quiere hacer en la iglesia hoy. Lo que Dios hizo en Antioquía, Él quiere repetirlo aquí en Lima, en Chorrillos, en Monterrico, en las diferentes iglesias en Lima. En nuestra ciudad hay millones, escúchame, millones de hombres y mujeres que necesitan a Cristo, que necesitan creer y convertirse, experimentar una genuina conversión, una genuina transformación. Entonces viene una pregunta: ¿cómo podemos aplicar estos principios de la obra misionera en Antioquía hoy, aquí, en el desafío que tenemos como Chorrillos, como iglesia, para poder llevar el Evangelio, para poder plantar otras iglesias, para poder ser de testimonio y que podamos recibir bendición y ser de bendición? Lo primero, comparte la palabra. Comparte la palabra. Y creo que compartir la palabra no es solamente repetir un mensaje. Te doy ideas creativas. ¿Cómo hoy tiene la iglesia que compartir la palabra de Dios? Responde las preguntas que la gente hace. Responde las preguntas que la gente hace. ¿Sabes qué preguntas está haciendo hoy la gente? Necesitamos salir a la calle, escuchar. ¿Qué le preocupa a las personas? ¿Qué preguntas se hacen los jóvenes? ¿Qué preguntas se hacen los adultos, los matrimonios, las personas de la tercera edad? ¿Cuáles son sus preocupaciones?
necesitamos responder las preguntas, las inquietudes, responder a los temores que la gente tiene. Y de esa manera compartir el mensaje de Jesucristo, porque el Evangelio tiene respuestas a esas preguntas. Hay gente que tiene temor. Jesucristo en el Evangelio trae paz. Hay gente que tiene carencias. Jesucristo viene a suplir necesidades. Cuán importante es que podamos compartir la palabra de Dios de una manera pertinente. Pertinente. ¿Y qué significa pertinente? Que podamos responder a la necesidad de la gente. Como dicen, rascar donde pica. Atender donde hay necesidad. Poner el punto donde debe ser. El punto sobre la I. Eso es ser pertinente. Y para ello necesitamos responder las preguntas que la gente hace. Atender las necesidades de nuestra comunidad. Yo les pregunto, ¿no nos damos cuenta que hay necesidad en los jóvenes? Hay que responder a la necesidad de los jóvenes. Hay problemas en las familias, hay que responder a las necesidades de las familias. Apoyar a las familias que sufren. Y para ello podemos compartir el Evangelio a través de la consejería familiar, a través de formas como poder alcanzar a las familias el mensaje del Evangelio de una forma creativa, llevándoles charlas, llevándoles seminarios, llevándoles conferencias, poniendo un centro de consejería familiar, porque la gente lo necesita. Necesitamos llevar el mensaje del Evangelio a las personas. Y algo particular, llevar como iglesia apoyo a los que sufren. ¿Cuánta gente sufre, enferma en sus casas? ¿Cuántos enfermos? ¿Cuántos necesitados? ¿Cuántas personas solas? Yo me he puesto a pensar en el distrito, ¿cuántas personas jubiladas? ¿Cuántas personas solas? Ya los hijos se fueron. ¿Cuántas de esas personas necesitan un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo, un mensaje de compañía? Necesitamos responder a las necesidades de la comunidad y allí compartir el mensaje del Evangelio. ¿Cuánto necesitamos de esto? Y guiar, no solamente compartir la palabra de una manera pertinente, sino que siendo pertinentes, guiarles a una genuina decisión. No solo apelar a la emoción. Hay muchos hoy en día, por televisión, por radio, que apelan a emociones. Acércate a Cristo, deja tu diezmo y todos tus problemas se van a resolver. Tus problemas son grandes, deja más plata, más rápido se van a resolver. Mentira. Buscan que las personas se emocionen. Pasa debajo de una bandera, tómate el agua. Son solamente mover emociones. Pero no hay una transformación, no hay un cambio. Solo se apelan a la emoción. Necesitamos un mensaje pertinente, una predicación y una enseñanza bíblica, donde la gente pueda entender conceptos bíblicos de manera no religiosa. Enseñar que el Evangelio transforma la mente, guía y transforma emociones y nos lleva a tomar decisiones correctas que benefician nuestra vida, nuestra salud, nuestras relaciones interpersonales y que nos llevan a ser buenas personas, buenos padres, buenos ciudadanos. Eso es lo que la gente necesita entender, no solamente una experiencia religiosa. Hay mucha gente que se llena escenarios en donde hay buena música, luces de colores. ¡Ah, qué lindo servicio! Se va a su casa y siguen los mismos problemas. Y cada semana es lo mismo. Pero es diferente cuando comenzamos a entender la palabra. Cuando somos confrontados con la palabra y la palabra cambia mi manera de pensar y cambia mi manera de vivir.
y experimento la presencia de Dios y la transformación de Dios, una genuina conversión. Pero eso no lo producen las luces de colores ni la música. Eso lo produce la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que tenemos que compartir y guiar a las personas a una genuina decisión por Cristo. Y es por eso que tenemos que conocer la palabra, estudiar la palabra, escuchar a la gente y acercarnos a ellos, para que así como en Antioquía se daban genuinas decisiones, así también nosotros hoy, ahora, aquí en Chorrillos, podamos tener conversiones genuinas, gente que crea y se convierta a Cristo. Y tenemos que guiarlos a esto. Pero, ¿quién es el hombre, la mujer que va a llevar ese mensaje? Que va a guiar a esas personas a una genuina conversión. Hombres y mujeres que, como Bernabé, no solamente sean buenos, sino que también sean llenos del Espíritu Santo. Y aquí es importante aclarar algo. Pensamos que ser lleno del Espíritu Santo es tener una experiencia, ver luces de colores, caerse para atrás, para adelante. No, soy lleno del Espíritu Santo. No, ser lleno del Espíritu Santo es más que una experiencia, es una decisión continua. Es una decisión en la cual yo pongo mi vida delante de Dios cada día, para que el Señor me limpie, me renueve, me use, dirija mi vida, para que me convierta en un instrumento suyo, un canal de su amor, de su palabra. Ser lleno del Espíritu Santo no es solo una experiencia, es un diario vivir en comunión con Dios. Es un diario confrontarme con mis debilidades y con mis pecados y decirle al Señor: Señor, límpiame, Señor, renuévame, Señor, transfórmame, porque quiero ser usado por ti, porque quiero ser de testimonio, porque quiero ganar a las personas que me rodean para ti. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y pueden haber o no emociones, pero lo más importante es una vida que refleja la presencia de Dios. Un hombre, una mujer que refleja con sus actos la presencia de Dios en su vida. Y cuando un hombre refleja el amor de Dios, cuando una mujer refleja ese amor de Dios, la gente le escucha, la gente le atiende, la gente le abre puertas. Y esas personas son usadas por Dios. ¿Para qué? Para guiar a los hombres, para guiar a mujeres a que tengan una genuina decisión por Cristo. Y de allí continuamos animando a los convertidos a ser fieles al Señor. Y ser fiel al Señor significa mantener un buen testimonio. Un buen testimonio que significa: obedece al Señor cada día. Ten una relación personal con Dios cada día. Cristo nos llama no solamente a asistir a la iglesia, a venir a la iglesia, a servir a la iglesia. Ser cristiano es tener una relación personal con Cristo. Y cada día caminar con Él, cada día conocerle más, cada día estar más cerca de Él, de tal manera que nosotros podamos crecer en esa relación personal con Cristo. Y esa relación personal con Cristo nos impulsa a ser como Él es, a vivir como Él vivió y a compartir el mensaje del amor de Cristo. Y esto no lo tenemos que hacer solos, tenemos que animar unos a otros para que podamos trabajar en equipo. Si Dios ha puesto en tu corazón el poder ser un portador del mensaje, si Dios ha puesto en tu corazón ser un hombre fiel, una mujer fiel, que comparte el mensaje de Cristo, como Bernabé, busca a tu Saulo,
busca un compañero, busca una compañera, para que ya no seas tú solo, sino que sean dos, que sean tres, que puedan reunirse para trabajar, que puedan animarse para poder servir a Cristo. Yo doy gracias a Dios porque hace más de 30 años hubo un joven en nuestra iglesia en Lince que tomó este ejemplo de Bernabé para su propia vida. Y él dijo: yo no quiero servir al Señor solo, yo voy a buscar a otros jóvenes para que juntos sirvamos al Señor. Y él tomó a su cargo 12 jóvenes, 12, y comenzó a compartirnos la palabra, comenzó a alentarnos, comenzó a guiarnos en todos estos puntos. Yo doy gracias a Dios mirando atrás. Han pasado más de 30 años y me pongo a pensar en los integrantes de ese grupo. 5 de ese grupo somos pastores, 2 misioneros, y las chicas, 2 son misioneras y el resto líderes importantes en sus iglesias. Todos comprometidos. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que, como Bernabé, dijo: yo no quiero quedarme con esta bendición, con esta pasión de compartir de Cristo, de servir a Cristo yo solo. Él buscó a otros. Y hoy en día hay todo un grupo, ya no de jóvenes, de hombres y mujeres, que alrededor del mundo, porque estamos divididos en diferentes lugares. Unos están aquí en Perú, otros en Estados Unidos, hasta hay una chica que está en Australia, trabajando para el Señor. Eso es lo que Dios quiere, que podamos ser de bendición, que tu paso por esta tierra no sea en vano, sino de que podamos dejar huella, que podamos ver resultados. La Biblia hoy, en Hechos capítulo 11, nos narra cómo Dios hizo una obra preciosa en la iglesia de Antioquía. En el libro de los Hechos nosotros tenemos 28 capítulos en donde se narra las maravillas de Dios, el poder del Espíritu Santo obrando en la iglesia y a través de la iglesia. Pero quiero terminar diciéndoles algo. Hoy cada uno de nosotros puede escribir Hechos capítulo 29. Tú dirás: pero Pastor Roberto, ¿dónde es Hechos 29? No existe. Es verdad, no existe Hechos 29. Hechos 29 es lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida y a través de tu vida. Es lo que el Señor sigue obrando. Pero para ello, Él necesita que nosotros dispongamos nuestro corazón, nuestro tiempo, para compartir de Cristo, para hablar de Cristo. Y no solamente para hablar de Cristo, sino como Bernabé, que podamos decirle al Señor: Señor, lléname de ti. Lléname de ti, Señor, para poder servirte, no en mis propias fuerzas, sino lleno del Espíritu de Dios. Y siendo lleno del Espíritu de Dios, que pueda guiar a mis amigos, a mis compañeros, a que puedan tener una genuina conversión. Y no solamente eso, sino que pueda animar a otros creyentes a servirte. Y que juntos, como un equipo, juntos como iglesia, podamos impactar. Podamos impactar. Yo sé cómo Dios se goza cuando uno levanta hombres y mujeres para su gloria. Hoy yo estoy trabajando con un grupo de hombres de diferentes edades, que glorifican a Dios, y quiero ser de bendición para ellos. Pero esta noche yo quiero hacerte un llamado. Hay bancas vacías todavía aquí. Eso significa que Dios está esperando que tú le hables a muchas personas. Hay espacio aquí.
Y Él quiere levantarte a ti, a cada uno de ustedes, Dios quiere levantarles para que ganen hombres y mujeres para Cristo. Él quiere usarles para que ustedes guíen a otros, a que puedan tener genuinas decisiones. Él quiere usar sus vidas. Él no va a usar a cualquier persona. Él siempre nos da como iglesia su prioridad. La Biblia dice que los ángeles del cielo tienen un poco de celo porque ellos no pueden predicar. Ellos no pueden predicar el evangelio, pero tú sí, yo sí. Y esos ángeles anhelan, claman para que los hijos de Dios, para los hombres y mujeres de la iglesia, podamos compartir del mensaje de Jesús. Por eso en esta noche yo te pregunto, ¿estás dispuesto a poner tu vida como la puso Bernabé para ser de bendición, para guiar a otros a tener una genuina decisión por Cristo, para que Dios te utilice para ver vidas transformadas, hogares transformados? Dios quiere hacer maravillas, pero Él necesita tu vida. Él necesita mi vida para poder obrar a través de nosotros, para llegar a hombres y mujeres, para llegar a Chorrillos, para llegar a estos alrededores. Él necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a ponerse de pie y a decidir y decirle: Señor, estoy aquí, yo te voy a servir. Tú has hecho maravillas en el pasado, en el libro de los Hechos, pero Señor, yo quiero escribir hoy Hechos 29. Usa mi vida, toma mi vida para hacer cosas grandes hoy, en mi vida y a través de mi vida. Inclina tu rostro, vamos a orar. Y allí donde estás, yo te hago una pregunta que viene del mismo Señor. ¿Estás listo para decirle al Señor en esta noche: Señor, toma mi vida, Señor, en tus manos? Yo quiero llevar tu palabra. Yo quiero que tú uses mi vida para guiar a otros, para animar a otros, para alentar a otros, para que así como tú usaste a Bernabé, tú puedas usar mi vida para bendecir mi familia, para bendecir a mis vecinos, para bendecir a mis amigos. No en mis propias fuerzas, sino, Señor, guiado, lleno del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Simplemente que tú dispongas tu corazón, que tú le digas en esta noche al Señor: Señor, aquí estoy, toma mi vida en tus manos, yo te voy a servir, yo voy a hablar de ti, yo voy a disponer mi vida, mi tiempo para servirte, para que tú obres poderosamente aquí en mi vida, en mi iglesia, en este Chorrillos que tanto te necesita. Si estás dispuesto a tomar esta decisión, hermano, en el nombre del Señor, ponte de pie y permíteme en esta noche orar por ti. Allí donde estás, yo te voy a pedir algo. Que tú repitas esta oración ya con el corazón. Pero gracias a Dios, gracias, Señor, por cada uno de los hombres y mujeres de esta vida. Gracias, Señor, porque tú hiciste maravillas en la Antioquía con un grupo pequeño, con un Bernabé,
Señor, y esta noche tal vez este grupo que está delante es más grande que el de los hombres que compartieron en Antioquía. Y hay más de un Bernabé aquí, hay más de un Saulo aquí. Señor, te pido, obra, renueva, pon, Señor, de tu Espíritu Santo en la vida de mis hermanos. Y Señor, permite que más allá de las emociones, Señor, cada uno de ellos tome un compromiso serio contigo para servirte, para ser fiel a ti, para ser usado por ti. Por eso, hermano querido, repite esta oración y dile esta oración no a mí, no al pastor, a tu Señor, al Señor Jesucristo. Repite esta oración y hazla de corazón. Dile: Señor Jesucristo, en esta noche estoy aquí delante de ti, porque dispongo mi vida para servirte. Señor, límpiame, renuévame y permítame comprometerme contigo para poder tener comunión contigo, obedecerte y hablar, compartir tu palabra con las personas que me rodean. Señor, pon en mi corazón pasión por los perdidos, pasión por mi familia, por mis amigos, por las personas que me rodean. Señor, en mis propias fuerzas no lo puedo hacer. Por eso, Señor, te pido en esta noche, lléname de ti, lléname de tu Santo Espíritu, para que sea tu Espíritu Santo guiándome, ayudándome a obedecerte cada día y a hablar con sabiduría de ti. Señor, toma mi vida en tus manos, lléname de ti y permíteme servirte de corazón. Que mi vida, mis palabras, tú las uses para que muchas personas te conozcan. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Permítanme orar por ustedes. Amado Señor, te doy gracias. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú tienes un lindo propósito para este grupo de hombres y mujeres aquí en la iglesia de Chorrillos. Padre, yo te pido, Señor, que tú levantes a todo este grupo, Señor, para que sea un ejército de siervos y siervas tuyos, para que, Señor, te busquen y te sirvan de corazón. Señor, que ellos sean los evangelistas, que ellos sean, Señor, tus misioneros, que ellos sean, Señor, esos hombres y esas mujeres con pasión, que lleven tu palabra a los diferentes sectores de Chorrillos, que ellos sean los hombres y mujeres que tú uses con poder para que muchos te conozcan. Señor, levanta a este grupo evangelistas, maestros, consejeros, pero, Señor, sobre todas las cosas, hombres y mujeres que te amen, hombres y mujeres llenos del amor de Dios, hombres, Señor, que comenzando de sus vidas, sus familias, pueden, Señor, amarte y adorarte. Padre, tú nos llamas cada día a estar más cerca de ti, todas nuestras vidas.
Padre, permite, Señor, que estos lugares que hoy están vacíos, por la vida y el testimonio de mis hermanos, se llenen de personas. Que este templo, Señor, se llene de ti y que, Señor, mucha gente conozca a Cristo. Por la vida y el testimonio de estos hombres y mujeres que en esta noche te están diciendo, Señor, aquí estamos. Nos comprometemos contigo a ser fieles. Nos comprometemos a hablar. Nos comprometemos a compartir. Nos comprometemos a servirte. Y que, Señor, tú nos guardes y uses sus vidas. Para que, Señor, lo que hoy vemos por fe, nuevas iglesias, asientos completamente llenos, vidas transformadas, hoy lo vemos por fe, pronto podamos verlo en realidad. Y ver a nuestros hermanos no solamente como hombres y mujeres comprometidos, sino verlos también por fe, siervas de Dios, hombres que han crecido, mujeres que han crecido, amándote, sirviéndote, y que vemos hombres poderosos en Dios, familias transformadas en Dios. Bendíceles, y que sea tu Espíritu Santo sellándoles, guiándoles, llenándoles cada día, para que, Señor, te amen y te conozcan. Gracias, Señor. Bendíceles. Oramos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga y le damos gracias al Señor por esta linda noche. Amén. Amén.